Bienvenidas, bienvenidos. Sabés que estamos en medio de una carrera acelerada por la cuestión electoral. El escenario lo marcó ayer la elección en Río Negro y vamos a hablar un poco, más que nada, de los escenarios que se empiezan a constituir, más allá que si bien ganó una mujer, una política, una referente rionegrina que tiene que ver con el oficialismo en la gobernación de esta provincia, lo cierto es que habrá que ver cómo se constituye el escenario ante una elección nacional. No todo tiene que ver con todo en este caso, pero sí me parece que hay un dato a pensar, a analizar. Cambiemos nuevamente, sigue tercero en la lista, último en la preferencia del electorado. ¿Qué implica esto en la elección nacional? ¿Qué implica esto en la discusión de las diferencias, los matices en la búsqueda de la unidad amplia que tiene que ver con el peronismo, con el kirchnerismo? ¿Qué implica esto en la forma de resguardo del gobierno neoliberal junto con el Fondo Monetario, esta gobernanza que tenemos en la Argentina? Bueno, montones de temas. Para eso hemos invitado a Marcelo Koenig y con él vamos a hablar, ya saben ustedes, y los que no lo saben se los digo, es secretario general de la corriente peronista Descamisados. Vamos a hablar de la base, vamos a hablar del movimiento, lo activo que hay en la militancia, en el abajo, en la construcción de esta energía tan necesaria que tiene que ver con una unidad que se pueda motorizar en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo territorial. Bueno, está todo dicho, está todo echado. Marcelo, gracias por estar. ¿Cómo te va? Gracias, Omar, por la invitación. No. ¿Qué pensás de lo que más o menos traté de sintetizar con respecto en el lugar donde estamos parados hoy políticamente en la Argentina? Sí, yo creo que uno no puede hacer lecturas improvisadas de las elecciones provinciales sacando apresuradamente conclusiones nacionales, porque en esas elecciones hay actores que no los hay a nivel nacional, ¿no? Claro. Hemos visto tanto en Neuquén como en Río Negro, y están pegadas una a la otra, que los oficialismos que no se alinean del todo, ni son el caballo del comisario ni del peronismo, ni del macrismo, han ganado. En otros lugares también seguramente otros oficialismos han tenido un rol que es distinto al que puede darse a nivel nacional. Yo creo que, dicho esto, sí me parece que hay una diferencia entre aquellos que llevaron una boleta más cercana al kirchnerismo y que tienen su base de votos, y que esa base de votos es mayor a la base de votos del macrismo. No nos dice nada, más allá de que en las provincias existe una base de votos superior de votos, para decirlo en términos simples, de Cristina respecto de votos de Macri, ¿no? Yo creo que la patriada, la gran batalla que tenemos que librar en octubre, nos dice de que tenemos que construir una unidad lo más grande posible, sin perder nunca el rumbo estratégico, porque la Argentina, si llega a ganar nuevamente el macrismo, va a ser un desastre social. Estuve leyendo una encuesta de Roberto Bachmann, ¿sí? Hoy va a estar aquí con nosotros charlando también en un rato. Bueno, el sociólogo del Centro de Estudios de Opinión Pública habla que si hoy tuviéramos una elección, se ganaría prácticamente en primera vuelta, y da datos muy interesantes del crecimiento de la oposición, en particular de Cristina Fernández de Kirchner, cómo viene ocupando cada vez una mayor presencia en la preferencia del electorado, incluso de ese electorado que en su momento votó contra Cristina Fernández de Kirchner, con todo el trabajo de Clarín, de La Nación, de todo el multimedio político, mediático hegemónico, ¿no? ¿Qué pensás de esto que dice Bachmann? Yo creo que las encuestas son todas fotografías, ¿no? Y la realidad es una película. Se mueve, la realidad es una película, y la realidad se mueve. Y la verdad es que seguramente esa fotografía que dice Bachmann, yo no pongo en duda nada del trabajo de la gente que se dedica a las encuestas, pero nos da una versión parcializada. ¿En qué sentido parcializada? En el sentido de que en octubre yo creo que la imagen que hoy da Bachmann es incluso más contundente de como él la plantea.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, la pelea que se da en lo electoral, todos los días se inclina la cancha a favor de Cristina en la cuestión económica. Cada día que aparece una nueva instancia de deterioro de la forma de vida de los argentinos y argentinas, es un voto más que Cristina y el recuerdo de lo que fueron esos años puede cosechar. Lo que sí me parece es que, por un lado, el kirchnerismo tiene el desafío de construir una unidad para que la construcción electoral no atente en contra de esa cancha que se va inclinando cada vez más a nuestro favor. Me parece que Cristina es sin duda el candidato que más expresa en términos políticos esa cuestión, y creo que el macrismo ya fracasó, ya demostró lo que venía a ser, no hay errores, hay un proyecto de país para pocos, y en ese proyecto de país para pocos, los que se van quedando afuera van encontrando, en particular en Cristina, pero en general en toda la oposición, el camino para seguir los destinos de la Argentina. Pero me parece que en ese sentido yo hago no sé si un llamado, pero nosotros tenemos que ser capaces de proponer, tenemos que ser capaces de proponer sueños, tenemos que ser capaces de proponer medidas concretas, de decirle a los argentinos cómo vamos a salir de este sistema que tiene hegemonía en el capital financiero y que se lleva puesta a las mayorías populares que todos los días quieren ir a comprar leche y les alcanza menos el sueldo para comprar leche. Totalmente. Marcelo, ¿qué es lo que más te preocupa cuando mirás cómo están trabajando ustedes este tablero complejo, heterogéneo de la unidad? Yo no sé si también te preocupa el tema de los tiempos que se ponen en uso en esta construcción, en este armado, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, ¿cuándo se define la unidad? Porque necesitamos que ya se motorice esto en la calle, se exprese de otra manera. ¿Qué es lo que te preocupa de ese escenario que te estoy pintando? A mí me preocupa que todavía no tengamos un candidato. Uno entiende que hay determinados tiempos, pero me preocupa, sí. A mí me gustaría que ya tuviéramos candidato. Me gustaría que esa unidad no sea nada más que una idea, sino que empiece a tomar materialidad, digamos. Y a toquetearse en la calle, ¿no? Y tal cual, tal cual. Ahora, yo creo que hay que diferenciar dos planos de la calle. Un plano es el abajo, como decías vos, y yo ahí creo que está muy claro, ¿no? Digamos, cuando nosotros vamos por los barrios nos preguntan por Cristina, ni siquiera por el peronismo, ni por el kirchnerismo, ni por la unidad. Ahí está definido. Es Cristina. Es Cristina la que cifra la esperanza de los más humildes. Yo en eso no tengo ni un cachito así de duda. Ahora, hay que ayudarlo a eso, porque usábamos en los 12 años de gobierno popular la consigna no fue magia. Bueno, tampoco es magia ahora, ¿no? Es que va a venir Cristina con una varita mágica y va a transformar todo. A mí me preocupan los tiempos de la construcción de la victoria en el sentido de tenemos que construir, como decía antes, una unidad lo más grande posible sin perder los principios. Pero también me pregunto, en esta cuestión de no perder los principios, ¿cuál es nuestro proyecto? Yo creo que tenemos que empezar a discutir sustancialidades, que tenemos que empezar a discutir el cómo, tenemos que empezar a discutir las cosas concretas. ¿Qué vamos a hacer con la bomba de tiempo que es la deuda externa? ¿Qué vamos a hacer con la bomba de tiempo que son los LELIC? ¿Qué vamos a hacer con la recuperación de la industria? Es decir, ¿qué vamos a hacer con la recuperación del salario real perdido en todos estos años? Yo creo que tenemos que concretamente no hacer una cosa medio ambigua, sino concretamente de cara a nuestro pueblo, es decir, sintonizar con los sueños, las esperanzas, las ganas de nuestro pueblo, porque eso también construye victoria. No solamente el pasado te da legitimidad para proponer, pero también hay que hacer propuestas y ver cuál es la Argentina en la que queremos vivir. Además, la sociedad está en un proceso de cambio permanente, ¿no es cierto? Porque está atacada por todo un sistema político-cultural que también la pone en juego, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. ¿Crees que hay una dificultad a la hora de cerrar este modelo de alianza
de la oposición cuando se discute lo económico, muy precisamente te digo porque aquí lo han expresado economistas que han venido del Frente para la Victoria y algunos de otros palos, pero que están dentro de esta alianza, han expresado la diferencia que existe aparentemente cuando se discute en cómo encarar el tema de la deuda, por ejemplo. Digamos, ganás, sos gobierno, bueno, cómo empezás a intervenir frente a este hambre que ha aumentado, la indigencia que ha abierto brechas enormes, y ahí hay discusiones que no están cerradas, si bien no es lo determinante, ¿no? ¿Qué reflexionás de esto? Mira, yo creo que al interior del peronismo, en tanto movimiento, siempre hay matices, siempre hay una disputa de hegemonía de cuál tiene que ser el proyecto final, ¿no? Digamos, de cuáles son el proyecto final y las medidas concretas, porque a veces podemos ponernos de acuerdo, por lo menos a nivel de consigna, que queremos la patria justa, libre y soberana, pero después pareciera que hacemos la patria justa, libre y soberana favoreciendo a los grupos económicos, ¿no? Y eso no cierra. El combatiendo capital lo dejamos entre paréntesis, lo dejamos en la memoria histórica. A mí me parece que hay algunas cosas que sí hay que construir la espalda para que se impongan, ¿no? Yo creo que si nosotros no pagamos la deuda interna, jamás podremos pagar la deuda externa. Decía Néstor que los muertos no pagan. ¿No? Y la Argentina está al borde del abismo. Si la seguimos empujando para aquel lado o si queremos arreglar en los mismos términos, porque la realidad, como vos decías, es dinámica, la queremos arreglar en los mismos términos que el gobierno de Néstor en el 2003, nos equivocamos, porque no son las mismas condiciones, no son los mismos acreedores, y hay un montón de cosas que han cambiado. Para ponerte un ejemplo solo, una parte importante de la deuda se la debemos al FMI, que por estatuto no puede hacer quita. Total. Entonces, ¿qué quita podemos hacer con esa deuda? Es interesante. Hay muchas otras cosas que hay que ver concretamente. Y creo que nosotros nos tenemos que animar a construir la espalda para lo que realmente creemos, que no hay que pagar la deuda externa sobre el hambre y la sed del pueblo argentino. Me gustó lo de ensanchar, ¿no? O sea, fortalecer esa espalda. Y ahí estamos hablando de la idea, el gobierno popular y el pueblo sosteniendo esa dinámica de nueva construcción. Pero en lo poquito que queda para cerrar este programa le quiero preguntar, porque ya imagino la respuesta, ¿no? Aparece Lavagna, aparece Tinelli. Evidentemente siempre busca el poder real, el poder mayor, encontrar la manera de poner sus mascarones, ¿no? ¿Qué te dice esto a vos? ¿Te molesta, te inquieta? Seguramente que no, pero bueno. No, a mí particularmente no me asusta ningún nombre. Me preocupa más lo que decías vos antes, digamos, que haya un pueblo organizado condicionando la cancha. Eso me preocupa más. En todo caso, yo creo que esa tiene que ver más con mi tarea que con la ruta. Es lo que define, ¿no? Y es lo que define, ¿no? Alguna vez en los 90 levantamos una consigna que a mí me encanta, que es el pueblo en la calle decide, ¿no? Y el pueblo decidió en la calle el 17 de octubre, decidió en el Cordobazo, decidió en el 2001, un montón de instancias donde el pueblo, irrumpiendo en la historia, marca la cancha. Nosotros creemos que hay que marcar la cancha, sea de quien fuere. Pero hay que marcarla. Hay algunos a los cuales le tenemos confianza y hay otros que claramente no nos merecen ninguna confianza porque el hombre y la mujer son lo que hacen. Totalmente. Me estoy despidiendo. Quiero hacerlo con una despedida que Marcelo pueda tirar la última frase, ¿no es cierto? Es lo que corresponde, ¿no? ¿Cómo está la fuerza juvenil en la militancia popular, en particular el peronismo, los descamisados, el kirchnerismo? ¿Cómo estás viendo ese factor tan dinámico y tan determinante, digo yo, a la hora de meterse en lo sindical, en lo territorial, en lo social, en las universidades, en los barrios? Mira, la fuerza que a mí me toca conducir es una fuerza eminentemente joven y no es la única fuerza joven que hay en la Argentina. Esta quizás es una de las particularidades de la política en la Argentina. Siempre los jóvenes son protagonistas de la historia y eso es quizás una de las fortalezas del movimiento popular en nuestro país. Yo el otro día, el 24 de marzo, hicimos una caminata, no solamente nosotros, sino un montón de organizaciones, desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo. Y uno decía, bueno, hay que ver cuánta gente quiere venir y qué sé yo. Y fue realmente, aunque fue absolutamente ninguneada por los medios, fue multitudinaria y uno lo que veía en un 90% era jóvenes. En tanto existan un montón de jóvenes que vuelvan a conmoverse por la injusticia social, que le pongan el pecho, que le pongan
el cuero, que le pongan las ganas, yo creo que somos invencibles. Marcelo, te quiero agradecer muchísimo, como siempre, cada vez que venís por acá, tu participación, ¿sí? Y ojalá se repita. Sí, se va a repetir segurísimo, porque hay tanto para seguir hablando. Mira, el tintero está casi lleno, o sea que hay que seguir escribiendo la historia. Así que a Marcelo, gracias. A ustedes, hasta mañana. Y como siempre, a no bajar la guardia. Chau, que lo pasen lindo.